de funciones continuas. Sí, que seguro ya se dieron, ya lo vieron, ¿no? Que si tienen ustedes una familia de funciones, perdón, una asociación de funciones continuas, que converge uniformemente, tenemos entonces que el límite de esa familia, pues es una función continua también, ¿cierto? Bueno, esta es una consecuencia de un lema técnico muy importante, ¿no? Un lema en el que se muestra el intercambio de límites, ¿no? Si nosotros este, calculamos el límite de cuando t tiende a x de una función, que es el límite uniforme de una sucesión de funciones, entonces, pues bueno, ese límite también es lo mismo que el límite de la sucesión de los límites, ¿verdad? De cuando t tiende a x de cada uno de los términos de la función. Probablemente recuerdan entonces este hecho. Por otro lado, también espero que ya le hayan echado un ojo al video en el que se discute sobre la completez de los espacios de funciones. Bueno, si nosotros tenemos, digamos, un espacio empecemos por pensar en el espacio de todas las funciones, que van de un conjunto X o un espacio, mejor un espacio métrico X en un espacio métrico completo Y, es decir, el contradominio de todas las funciones de esta sucesión es un espacio métrico completo, pues hay cierta posibilidad de que este espacio de funciones dotado con la distancia del supremo sea un espacio métrico completo, ¿no? Uno de los primeros obstáculos aquí es que, bueno, nuestro espacio de funciones pues sea de tal manera que pues la métrica, o perdón, que la distancia del supremo no sea una métrica. O sea, de repente, digamos, nosotros en un espacio de funciones podremos tener dos de ellas, dos funciones, de tal manera que la distancia del supremo pues sea infinita, ¿no? Y si nosotros estamos en un espacio en el que pasa esto, pues, pues ya no tenemos chance de que la distancia del supremo sea una métrica. Pero hay espacios más restringidos, un poco menos arbitrarios, ¿verdad? De funciones en los que la distancia del supremo sí es una métrica. Por ejemplo, si el dominio es finito, o de todas las sucesiones de funciones, o si el dominio es un espacio métrico compacto, ¿verdad? Pues entonces tenemos que la distancia del supremo sí es una métrica. Y bueno, en estos casos justamente ocurre que la distancia del supremo, pues sí es una métrica completa pues en un espacio de funciones, ¿no? Bueno, al respecto, también habría que agregar otros, por ejemplo, otros casos. Digo, yo hasta ahorita, pues nada más discutiendo sobre los espacios de funciones así completos, ¿no? La familia de todas las funciones de un conjunto en otro, pues es, por ejemplo, en el caso de los finitos o en el caso de los compactos, de los dominios, espacios métricos compactos, en los que, pues sí tenemos esta garantía, ¿no? Pero de repente no. Si nosotros tenemos, por ejemplo, las funciones continuas de los reales en los reales, pues bueno, efectivamente el contradominio es un espacio métrico completo, pero el dominio no es compacto. Y bueno, funciones de los reales en los reales, o sea, un par de funciones cuya distancia del supremo sea pues infinita, pues hay muchísimas, nos podemos imaginar muchísimos ejemplos de esta situación, incluso de funciones continuas en las que esté ocurriendo esta situación. Bueno, eso hace que el espacio así de todas las funciones de los reales en los reales, pues no sea uno métrico completo, pero ese es pero el detalle es que falla por esa razón, porque la distancia del supremo no es una distancia. Sin embargo,
Si nos restringimos, por ejemplo, a ya no todas las funciones continuas, sino solamente las funciones que sean además acotadas, ¿verdad? Pues entre dos funciones acotadas, la distancia del supremo sí es distancia. O perdón, quiero decir, sí es métrica, ¿sale? Este, entonces, bueno, pues ahí sí tiene sentido, sí podemos nosotros hablar de que la, la, de que ese subespacio, digamos, el subespacio de las funciones de los reales en los reales, en el que que tiene cuyos elementos son las funciones continuas y acotadas, ese sí es un espacio métrico completo. ¿Por qué razón? Bueno, pues porque la métrica del supremo ahí sí es métrica y porque la convergencia uniforme de funciones o de sucesiones de funciones pues es justo la convergencia correcta para esa métrica, para la métrica del supremo. Este, eh, es decir, que si nosotros tenemos una sucesión de Cauchy con respecto a esta métrica, es decir, una sucesión en la que cada vez que nosotros tengamos un epsilon mayor que cero, podemos encontrar una n, de modo que a partir de ella los términos de la sucesión tienen distancias del supremo menores que epsilon, pues entonces esta sucesión sí tendrá un límite, es decir, sí existirá una función que también va a ser continua, que también va a ser acotada, y y que además de ser el límite puntual, es el límite uniforme de la sucesión. ¿Vale? Yo creo que esto no hicimos una demostración en los videos, ni probablemente en las notas sí está, que si nosotros tenemos una sucesión que es de Cauchy con respecto a la métrica del supremo, entonces esa sucesión converge con respecto a a la métrica del supremo también, es decir, es uniformemente, bueno, converge uniformemente, ¿sale? Entonces, bueno, yo en ese video en el que estamos viendo las funciones, bueno, bajo qué condiciones, ¿no? Un espacio de funciones es métrico completo. Les mencioné solo dos ejemplos, pero pues hay muchísimos más. Hay muchos más ejemplos en los que, digamos, de familias de funciones, no necesariamente de espacios de todas las funciones, sino de algunos subconjuntos en particular, que a su vez también con la métrica uniforme son espacios métricos completos. Y bueno, también a manera de comentario o de breviario cultural, los espacios de funciones, igual también hay muchas otras maneras de medir distancias, hay muchas otras, también otras topologías con las que se les puede dotar a los espacios de funciones, y, y de tal manera, pues, que con otras métricas, los espacios de ciertas funciones, pues también pueden ser espacios métricos completos. Eh, por ejemplo, una forma popular eh, de medir la distancia entre dos funciones puede ser, por ejemplo, el calcular la integral del valor absoluto de su diferencia, ¿no? Digamos, esa es una manera bueno, que se ve, digamos, en los cursos de análisis funcional. Y bueno, también con respecto a a esa otra métrica, pues cabe hacerse la pregunta, ¿no? De que bajo qué condiciones una familia de funciones eh, puede tener esta propiedad de ser de que la métrica, ya no la del supremo, sino quizás alguna otra métrica, sea una métrica completa. Efectivamente, Luis David nos sugiere aquí, ¿no? ¿Qué tal la familia de las funciones de variación acotada? Y precisamente esa familia es la que protagoniza en muchos de los ejercicios de la clase pasada. Seguro se dieron cuenta, quienes les hayan tocado ejercicios de esa parte, pues se dieron cuenta que por ahí iba la cosa, ¿no? Las funciones de variación acotada. Y esto con la métrica del supremo, ¿cierto, Luis? ¿Nos quieres hablar un poquito al respecto? Sí, les puedo decir, sí, estudiar.
Yo propongo, usamos las funciones de variación acotada, pero ahí la que yo propuse es, bueno, ¿qué tal si usamos a la variación como la distancia? Es decir, para nosotros la distancia entre dos funciones de variación acotada va a ser la variación de la diferencia entre ellas. Y lo primero que uno observa es que esa no es una métrica en realidad, porque si la diferencia entre dos funciones es una constante, la variación de la constante es cero, y entonces eso nos diría que la distancia entre ellas dos es cero. Entonces la variación por sí sola no es una métrica, pero si nos fijamos en la diferencia en las variaciones más el valor absoluto de la diferencia de las funciones valuadas en algún punto, esa sí resulta ser una métrica. Y en los ejercicios se ve que esa métrica también es completa de una manera interesante para las funciones de variación acotada. Porque, por ejemplo, con la métrica del supremo, tenemos el problema de que puede ser que tengamos una sucesión de funciones de variación acotada que converjan con la métrica del supremo a una función que no sea de variación acotada. Entonces, eso nos genera un problema si solo estamos estudiando las funciones de variación acotada. Y esta nueva métrica, la de la variación, resuelve ese problema. Si la sucesión, tenemos una sucesión de funciones de variación acotada que converge bajo esa métrica a una función, resulta que esta función también va a ser de variación acotada. Entonces, eso lo que nos está diciendo es que esa métrica tiene una topología distinta y una topología que se comporta de una manera más amigable si lo que queremos estudiar son las funciones de variación acotada. Pero si queremos estudiar otras propiedades de la convergencia uniforme, eh, mejor estudiamos la métrica del supremo. Eso era todo. Bien, pues también un poco por mi parte, también es lo que les quería platicar, es lo que queríamos al menos comentar en esta clase para, pues igual abrir una discusión, si es que ustedes tengan alguna inquietud, si quisieran que comentemos algo, si necesitan que les hagamos alguna sugerencia para realizar la tarea. ¿Alguien quiere comentar, participar? ¿Cómo anda el ánimo en esta nuestra última semana de curso? Recuerden que ya solo nos queda de hoy al viernes de reunirnos, de estar haciendo ejercicios nuevos, porque ya vamos a estar bajando las cortinas de este curso este viernes. Y y la siguiente semana solo será de evaluaciones, solo estaremos esperando que nos envíen los ejercicios que tengan pendientes, que bueno, por supuesto estaremos dispuestos para ayudarles, para aclarar cosas, pero pues ya esta es nuestra última semana, ya casi estamos, terminando el semestre bueno, el semestre, el intersemestre, ¿no? El curso intersemestral. No, nadie tiene comentarios. Eso, ha estado pesado, Andrés. Ha sido un poco agotador esto. Pues sí, yo creo que para todos, ¿no? Pues le hemos tenido que trabajar duro. Ha sido un curso muy intenso. Pero me parece que vamos acabando de una muy buena manera. Estamos, pues, llegando al final de los temas. Les estamos dedicando de hecho, a los temas más pesados, más complicados, pues les estamos echando mucho,
pues mucho más energía. A ver, Luis Enrique dice, profe, ¿vamos a poder entregar todas las tareas pasadas que no hayamos podido entregar en la siguiente semana? Pues sí, sí, Luis. Esperamos que se pongan al corriente ya en la siguiente semana, ¿no? Ya es la última oportunidad que tenemos para que eso ocurra. Pienso que de los presentes, ninguno de ustedes va a querer hacer un examen final, ¿cierto? Se me hace que eso del examen final sería una cuestión, pues, para quienes hayan pues, terminado por abandonarnos hace semanas, pero no sé si Fernando sigue por ahí. ¿Tú qué tenías alguna idea con respecto al final? Tengo que salir a un asunto urgente, entonces ahorita Claro, no estoy aquí. sí. Ok, no, no anda por aquí, pero sí, sí, esencialmente sí, Luis Enrique. O sea, sería la cuestión que pues ustedes ya se pusieran al corriente con los ejercicios y tuvieran esa semana para poder trabajarlos. Y claro, pues nosotros seguiríamos, a lo mejor ya no seguiríamos con estas sesiones así de tener ¿cómo se llama esto? El Classroom, no, el Meet abierto, ¿no? Durante 3 horas, pero pues igual nos podemos reunir en algún momento, ¿no? Alguien que solicite un poco de apoyo, pues podemos de acuerdo en algún horario y vernos. Y bueno, pues como de costumbre, pues por aquí vamos a estar, ¿no? Hoy, esta tarde, pues atendiendo sus dudas, si necesitan algo, pues yo creo que Luis David va a estar por aquí un ratito y luego Fer regresará, ¿cierto? Luis, como estarás por aquí, ¿hasta qué hora? Sí, tienes toda la razón. Yo voy a estar aquí hasta las 6 y luego me relevará Fernando. Perfecto. Bueno, pues entonces, bueno, no me queda más que despedirme. Ya estamos preparando los ejercicios para la siguiente clase. Am, yo creo que los vamos a liberar a las 7. Quizás va a faltar algún detallito que agregar, pero esencialmente el material va a estar disponible entonces a partir de las 7. ¿Sale? Y si no tienen más preguntas, algún profesor que recomiende para análisis 2. Ay, no sé quién va a dar análisis 2. Ah, déjame checar. Uy, sí. Ah, Gerardo González Robert y Gerardo Sánchez Licea, pues los dos muy recomendables, ¿eh? Ambos muy recomendables, sí, no sé, pues ya más bien dependerá de tu horario, si quieres a mediodía o quieres en la tarde. Pero sí, muy buenas opciones los dos. Me sorprende que solo hay dos análisis, dos abiertos. Bueno, pues entonces procedo a retirarme, entonces los dejo aquí con Luis y en la tardecita, más tarde va a estar Fer por acá con ustedes, ¿sale? Pues que tengan bonita tarde, nos vemos.